Diana Vega, soy la subdirectora estoy en la subdirección de enfermedades crónico-degenerativas, perteneciente al programa de salud en el adulto y en el anciano del SENAPRESE. Y agradezco mucho como tal a el doctor Nemer Alexander Naime, pues titular de la Coordinación de Programas Preventivos de Bienestar, también al doctor Jovan Sajid Guadarrama Corrujedo y a la doctora Samantha Melissa Salazar, que está dentro de esta coordinación de programas preventivos, y a nombre de mi director general, del doctor Ricardo Rafael Valdés Vázquez, junto con el doctor Miguel Ángel Díaz Aguilera, les damos la cordial bienvenida a esta capacitación. Vamos a ver los temas que es esta parte del cuestionario de factores de riesgo, la actualización de este cuestionario de factores de riesgo, los lineamientos correspondientes a este cuestionario de factores de riesgo, que es muy importante, y sobre todo también la captura en el sistema de información de salud. Bueno, y toda parte de las actividades que hemos estado realizando, lo que es también la evaluación de riesgo de los pies con personas con diabetes y hipertensión arterial, que estos formatos ya se han estado como tal actualizando también y ya están en las páginas electrónicas correspondientes, que bueno, se los iremos mostrando como tal a lo largo de este chat, del chat de esta capacitación. Y también vamos a ver lo que es la detección de grado de dependencia o adicción al alcohol y a la nicotina de personas con enfermedad cardiometabólica. Cualquier duda que tengan, pueden hacerla como tal en el chat de esta sesión. Las iremos contestando de manera oportuna. Y, pues repito, de verdad estoy yo muy, muy contenta de que se haga por fin esta vinculación de esta capacitación a todo el primer nivel de atención, y sean ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con el doctor Juan Manuel Huesca Ramírez, que él es el jefe de departamento del programa de adulto y en el anciano, para empezar esta capacitación. Y como yo les comentaba, vamos a hablar del cuestionario de factores de riesgo. Muchísimas gracias. Buen día a todos ustedes, sean bienvenidos a esta sesión virtual sobre lo que es la atención en el primer nivel. Vamos a ver diferentes aspectos, ¿sí? En mi caso, vamos a iniciar y voy a permitir, si me permiten, compartir pantalla. A ver, un momentito.
Muy bien, vamos a hablar sobre el cuestionario de factores de riesgo. Antes de empezar, les acabo de enviar en el chat, si son tan amables, en llenar este registro para su asistencia, ¿sí? Será de utilidad y sobre todo para seguir manteniendo en comunicación. A ver, permítame tantito. Si no, no te preocupes, me está escribiendo que Sonia, hay un error en el registro. Mira, deja de terminar mi plática y lo agregamos y lo volvemos a poner más tarde, a la mitad de la sesión y al final de la sesión para que no haya ningún problema, ¿sí? Ahora, vamos a iniciar compartiendo la pantalla. Ok. Ya tenemos aquí. En esta primera parte, vamos a hablar de lo que es el cuestionario de factores de riesgo. Más adelante vamos a hablar sobre lo que es la evaluación de riesgo del pie de la persona con diabetes y o hipertensión arterial sistémica. Y la última plática es sobre detección del grado de dependencia o adicción al alcohol y a la nicotina en personas con enfermedad cardiometabólica. Para esta ocasión, bueno, pues nos acompaña la maestra Rosa Rodríguez Subiate, que va a dar el tema de dependencia o adicción al alcohol, el riesgo de pies en personas diabéticas o hipertensas, la maestra Erika Tania Chaparro González, y su servidor en lo que es el cuestionario de factores de riesgo. De todas maneras, al final de la presentación, ustedes verán el correo de los docentes para si gustan ampliar algún otro comentario. Muy bien, pues sin más preámbulo vamos a iniciar esto. Perdón, se me olvidaba, va a haber al final una sesión de cierre con la doctora María Liliana Vega Pérez, que nos acaba de dar la presentación y apertura de este curso virtual, ¿sí? Muy bien, empezaremos con lo siguiente. En el presente siglo, así que literal de 2000 al 2012, cuando los sistemas de información eran prácticamente impresos todos, son las principales causas de muerte. Y vean que el primer y segundo lugar prácticamente sigue sin cambios. Enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus. Pero esta es la tasa de mortalidad de la población general. ¿Qué pasaba con la mortalidad de 65 años o más? Pues no cambiaba. No cambiaba literalmente, sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que hay algunas otras padecimientos que cambian, pero seguimos en este problema de que las enfermedades cardiovasculares, la diabetes asociado a dislipidemia, obesidad, siguen siendo un problema mundial para la salud de todos. Esto fue más o menos hasta el 2012, pero ¿qué pasó recientemente? Del último registro de mortalidad que hace el INEGI, vemos que el total de muertes sigue siendo enfermedades del corazón y después diabetes mellitus. Ok, aquí sigue siendo los tumores malignos parte de las enfermedades no transmisibles que siguen afectándonos. Y ahí en cuarto lugar tenemos algo que se involucró, que fue el COVID-19. Vemos que la población prácticamente va a ser siendo afectada por las mismas, llámese hombres o mujeres. Ya no vemos en población general como personas mayores. Entonces sigue siendo un problema que les comentaba, no es a nivel nacional, sino es a nivel mundial. Incluso la diabetes, la OMS había
pronosticado una cantidad de 6, 7 millones para el 2030, desde el 2012 los alcanzamos. Desde el 2012 alcanzamos, así es de que seguimos todavía con estos problemas. Muy bien. Fíjense que en el último número de la Gaceta Médica de México, que fue del 2023, se hizo específicamente para hablar sobre la carga de la enfermedad, lesiones y factores de riesgo en México de 1990 a 2021. Y sobre todo porque se ha visto el incremento de tasas de mortalidad a partir del 2000, lo que estamos viendo es un momento en estas enfermedades crónicas y sobre todo que en el 2013 las enfermedades crónicas no transmisibles siguen aumentando. Esto asociado pues índices de masa corporal elevados, glicemias elevadas y sobre todo los problemas que habíamos comentado hace un momento, dislipidemias, hipertensión y aunados a otros problemas que vamos a comentar más adelante. Entonces, vamos a hablar un poquito del cuestionario de factores de riesgo. Pero, ¿qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son aquellos que contribuyen a la aparición de enfermedades cardiovasculares complicadas con múltiples complicaciones asociadas, ¿sí? Estos factores de riesgo, pues de entrada hay que ver factores, implica en plural, que no quiere decir que hay uno, sino son varios. Y riesgo implica que hay un peligro inminente. Eso desde el punto de vista semántico en factores de riesgo. Pero, ¿qué es lo que va asociado a estos factores de riesgo? Hace décadas también otro autor, ya desde el 91, Tittle y Walsh, hablaba que un factor de riesgo, primero, es una característica individual. O sea, puede ser que yo tenga mis factores de riesgo familiares, pero también depende qué es lo que voy a hacer con mi estilo de vida, independientemente de si vengo de una familia que son obesos, son diabéticos, son hipertensos. Entonces, es una característica individual, puede ser física o de conducta. O sea, hablando solamente de la persona, autor hablaba solamente en el aspecto físico, lo que haces tu cuerpo o las condiciones a las que llevas a tu cuerpo. Una mala alimentación, un sedentarismo, y esto va asociado a la aparición y evolución de ciertas enfermedades. Más adelante, en el proyecto HART, se establecen estos determinantes de los factores de riesgo. ¿Cuáles son? Factores determinantes y condiciones sociales, factores de riesgo conductuales, y factores de riesgo metabólicos. Entonces, estamos en los factores determinantes y condiciones sociales, en donde la cuestión del envejecimiento pues cobra un factor muy importante, porque sabemos que nuestra población va a tender a aumentar, tiene a aumentar su esperanza de vida, pero la cuestión es con qué nivel de calidad de vida, ¿no? Más aparte de la urbanización, la globalización. Los factores de riesgo conductuales está la alimentación, el consumo de tabaco, que lo van a ver más tarde, el consumo nocivo de alcohol y la inactividad física. Y en cuanto a los metabólicos, que es hipertensión, obesidad, hiperglicemia, dislipidemias. Entonces, es ahí donde aterriza nuestro cuestionario de factores de riesgo, ¿sí? Las enfermedades cardiovasculares son enfermedades crónicas no transmisibles que van a influir en enfermedades cardiovasculares y metabólicas, ¿como cuáles? Ahora vamos a ver. Estamos. Ok, gracias. Muy amable, gracias. La hipertensión, la dislipidemia y la obesidad y los problemas cardiovasculares. Hay muchas complicaciones al respecto.
En el caso de las prevalencias, por ejemplo, sobrepeso, obesidad, van asociadas. El sobrepeso es un factor de riesgo, la obesidad, que podemos considerar la enfermedad. La hipertensión y la diabetes. En este caso, bueno, ahorita vamos a considerar la dislipidemia más adelante. Ahora, sí, me permite nada más un minuto. Perdón, es que nos dimos una pausa para conectar aquí en la sala un cañón de video para estar viendo más compañeros la presentación. Entonces vemos cómo los problemas que estamos mencionando siguen siendo, se han incrementado. Del 2012 al 2022, el problema de sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial y diabetes siguen incrementándose, pero tenemos la otra cuestión, que no tienen un diagnóstico previo, ¿sí? O si llegan a tener un diagnóstico. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Hay mucho por hacer, pero en este caso, pues tenemos que empezar primero con la detección. A ver, permítame, ahora ya no avanza a mí, ya está. Muy bien. Tenemos un programa de acción específico para enfermedades cardiometabólicas que es dice 2020 a 2024. Y bueno, el marco normativo de este PAE está pues desde varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, algunos capítulos de la Ley General de Salud, así como los planes nacionales y estrategias, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Salud, etc. Y además se agregan las normas oficiales vinculadas y reglamentos en esta materia. El PAE consta de 11 indicadores acorde a las metas y objetivos del programa. De esos 11 indicadores, ahorita vamos a ver sobre todo, empezaremos solamente con el de detecciones, ¿sí? Detecciones. Ahora, este PAE primero debe partir un Plan Nacional de Desarrollo. Y aún es que se hace un Plan Nacional de Desarrollo, viene el Programa Sectorial de Salud. Y después del Programa Sectorial de Salud se actualizan los PAE respectivos. Es por eso que actualmente en 2025 todavía no tenemos un PAE, pero vaya, ya hay un Plan Nacional de Desarrollo, estamos esperando que se termine en elaborar el proceso y exactamente después ya vendrá lo que es la construcción del nuevo PAE. Bueno, hasta aquí vamos bien. En fin. ¿Qué tan importante es poner énfasis en esto? Les comenté hace un momento la publicación de la Gaceta Médica de México del 2023. Y, por ejemplo, ellos están hablando de los años de vida sin salud.
Vean que uno es los años de vida sin salud, que son las gráficas que están en la parte inferior. Déjenme buscar mi señalador. Ok. Entonces, estos son la tabla de avisa que años de vida sin salud a causa de la obesidad, aunado a las tablas de mortalidad por obesidad. Vean cómo se sigue incrementando a nivel nacional. No sé si ubiquen ahí su entidad federativa, qué cambios ha tenido, ¿sí? Pero prácticamente todas las entidades federativas han tenido estos cambios. Esta es parte de este artículo. La otra es de que algunos aspectos que vemos, enfermedades cardiovasculares por sexo. Entonces, aquí estamos viendo en esta gráfica, perdón, que sobre todo hubo una época, decía 2013, en donde prácticamente hombres y mujeres iban a la par en cuanto a riesgos, pero del 2014 en adelante se va incrementando los riesgos en el sexo masculino, ¿sí? Aquí todavía en el 2020-21 todavía no hay una serie de datos. Todos estos datos se procesaron en un centro estadístico en Washington, en Estados Unidos, en donde participan un grupo de expertos mexicanos ahí. Este otro dato, la prevalencia de enfermedades cardiometabólicas en personas con obesidad, segundo el índice de masa corporal. Vemos, bueno, ya conocen la clasificación del índice de masa corporal, hasta 25 normal, de 25 a 29.9, sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2 y grado 3, que va después de 30, ¿ok? Y vemos cómo, sobre todo, vemos en el caso de la hipertensión arterial, lo que es los grados de obesidad, que prácticamente entre sobrepeso y índice de masa corporal normal, si acaso llegan a menos de una cuarta parte. El resto de los casos va con hipertensión arterial. Y algo similar ocurre con dislipidemia, pero incluso aquí ya las personas con sobrepeso ganan un poco más. En el caso de diabetes, sí se ha visto, pero el problema está de que hay otras enfermedades que se han asociado, bueno, no nos toca hablar en este caso de la depresión, pero también se está asociando personas con obesidad. Bien. Hablemos de los indicadores para detección. Las detecciones que vienen en el PAE y que ahorita se están ratificando son estas 4, ¿sí? Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus en población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud. Lo comentaremos más adelante con el cuestionario, ¿sí? 2, el porcentaje de detecciones de hipertensión arterial en población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud. 3, porcentaje de detección de obesidad en población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud. Y 4, la detección de dislipidemias en población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud. ¿Cuál es la responsabilidad de la Secretaría de Salud? Bueno, en ese caso nos estamos refiriendo al primer nivel de atención y que es población no derechohabiente, ¿sí? Ahora, con las uniones, con diferentes instituciones, pues la idea es exactamente abrir la atención a toda la población, ¿sí? Bien, entremos ya en la materia que nos toca sobre los factores de riesgo. ¿Cómo empieza todo esto? ¿Sí? Permítame tantito. Veo que
ok. El programa de enfermedades cardiometabólicas, como dice, pacientes mayores, población de 20 años en adelante, la primera acción de actividad son la cuestión de acciones, y es aquí lo que vamos a tratar en detalle, el cuestionario de factores de riesgo. Pero vamos a tratar de hablar un lenguaje más homogéneo, ¿sí? En esas detecciones, si no aparece de todas maneras, dentro de medio tiempo se tiene que volver a repetir. No quiere decir que ya es saludable para toda la vida. Pero si se llega a detectar algo, lo importante es que esta detección no debe de someterse a una confirmación diagnóstica. Esto ya será en la unidad de salud y de inmediato implementar un tratamiento. Lo que buscamos con esto es establecer un control de estas enfermedades cardiometabólicas a través de diferentes elementos, como sería el tratamiento farmacológico, como el tratamiento no farmacológico. Y dentro de estos tratamientos no farmacológicos, por ejemplo, hay diferentes actividades que se desarrollan, por ejemplo, en los grupos de ayuda mutua. En el caso de las detecciones, pues vamos a hablar, nuestra herramienta principal va a ser el cuestionario de factores de riesgo. Para la confirmación diagnóstica, tratamiento y control, se hablará de una ficha de enfermedades crónicas y hojas de reporte diario que vamos a comentar brevemente aquí, y la verdad vale la pena como ampliar esta información, así como el caso de lo que son los grupos de ayuda mutua o lo que son las UNEMES. Hay que detallar un poco más sobre todo esto. Ahora, la información que se genere, se tiene que manejar un sistema de información que sea compatible con todas las instituciones, en todas las entidades federativas, con todas las instituciones que manejan el primer nivel de atención. Entonces, en este caso, empezamos con el Sistema Nominal de Información en Crónicas, o SIC, y después el SINBA, el Sistema Nacional de Información Básica en materia de salud, el Sistema de Información de Salud del SIS, y todo esto se va a estar vaciando a lo que es los cubos dinámicos de información. El origen y flujo de la información, bueno, pues los servicios otorgados por el CIRS ya tienen bastante tiempo, pero sobre todo parten de la información que se genera. A partir del 2007 se presenta por año, se va a establecer por año, pero la comunicación es constante. ¿En dónde empieza la información? Primero a nivel local, con la hoja diaria de consulta, la hoja de reporte semanal, y esta información, cuando se está manejando en esa misma plataforma, se llega a nivel jurisdiccional. Posteriormente, a nivel jurisdiccional se va a enviar a nivel estatal y a nivel federal. Y a nivel federal se va a captar la información de todas las entidades federativas y se va a vaciar en una información que se va a estar retroalimentando a las entidades federativas de cómo es el avance en cuanto a los indicadores que hemos estado comentando. Pero también, así como se les está retroalimentando, también a nivel federal, en este caso, el programa de salud en el adulto y en el anciano, a través de un programa presupuestal, que hay un programa presupuestal que es el U008, que tiene que ver con la prevención en sobrepeso, obesidad, diabetes. Tiene que estar informando a la que es la Secretaría de Hacienda a través de un portal alternativo de la Secretaría de Hacienda que se llama PASE. Entonces, si se fijan, toda la información que se genera desde su consulta, en realidad se va a tocar a muy altos niveles, se va a conocer en todos lados. Por eso, la invitación es precisamente a que estén comentando toda la información que estén llevando a cabo, toda la información, y se esté presentando en
Así que en tiempo y forma, para que se le pueda dar seguimiento, sobre todo la cuestión de tiempo, porque todas las instituciones tienen que estar recibiendo información. Entonces, así como ustedes nos van a enviar información, nosotros también tenemos que estar regresando esa información, pero tenemos que estar informando a otros niveles, ¿sí? Llegamos al cuestionario de factores de riesgo. El cuestionario de factores de riesgo, como dice, primero, debe ser llenado por profesionales de la salud. Profesionales de la salud, estamos mencionando, bueno, aquí se refiere a que no solamente es el médico, está la enfermera, el auxiliar de enfermería, la nutrióloga, psicóloga, así como hay promotores de la salud que ya están capacitados en esto, ¿sí? Pero sobre todo va a ser obligatorio para establecer lo que se llama una detección integrada, que vamos a hablar un poquito más en detalle al final. Este cuestionario de factores de riesgo se va a anexar al expediente clínico de la persona que va a acudir a la unidad médica. Entonces, ahí se van a establecer 3 fases de intervención con intervalos de tiempo, ¿sí? Pero ¿a quién va dirigido este cuestionario? A las personas de 20 años o más sin diagnóstico médico de obesidad, diabetes, mellitus, hipertensión arterial sistémica, así como dislipidemias, ¿sí? Ahora, tenemos en esta primera etapa, aquí vamos a ir viendo estas barras. La primera son datos generales y la siguiente, detección de riesgos de obesidad. Cada uno está con diferente color, que lo vamos a ir desglosando por separado, porque si lo dejo aquí sería poco práctico. Cuestión, en la parte de datos generales, viene distrito, jurisdicción, número de clubes. Acuérdense que el número de clubes es intransferible, ¿sí? Quizá ahorita tenemos el aspecto de que en este intercambio de Secretaría de Salud e Bienestar, algunas clubes están cambiando de número, pero bueno, ya nos van informando. La unidad médica en donde se aplicó, la fecha en ese orden día, mes y año, ¿sí? Y año en cuatro dígitos, y el nombre, primer apellido y segundo apellido. El CURP, que es importante para registrar el origen de la persona que está dando la información, la edad. En cuanto a sexo, se pone que es masculino, femenino, 1, 2, puede ser intersexual, o algunos no quieren presentarlo o referirlo, se puede poner 8 o 9, ¿sí? No se identifica. La fecha de nacimiento, decíamos, una es la fecha de estudio, la otra es la fecha de nacimiento. La entidad en que nació, no es lo mismo aplicarlo en un estado en el que no nació, su domicilio actual. Y la pregunta es, ¿pero tiene derecho a audiencia? Y en el caso si empieza con derecho a audiencia, no. Bueno, ok, no. Pero si tiene derecho a audiencia, hay que señalar a cuál de estas corresponde, ¿sí? Y la pregunta al final, ¿se conoce usted con obesidad, diabetes, hipertensión arterial sistémica y lipidemia? Aquí tenemos que marcar a cuál de estas se está refiriendo, ¿sí? Si se refiere que es afromexicano, si es indígena o si es migrante, y un teléfono celular de referencia. Esa información pues, va a ser útil sobre todo para la cuestión de establecer la comunicación permanente con los pacientes. Bien, empezamos la otra parte, detección de riesgos de obesidad. Aquí seguimos utilizando el índice de masa corporal. El índice de masa corporal, que bueno, la fórmula ya es muy antigua, que la presentaron, quien la ofreció, que Teled, pues presentó una fórmula, pero no sabía la cuestión del alcance, ¿no?
ya con el tiempo se fue encontrando la importancia. Antes de comentar la detección que hice, en el 85, un médico en Australia estudió los casos de mortalidad de personas de 20 hasta 39 años de edad, pero lo más curioso es que no había ningún paciente, sino solamente tomó el registro del último dato de peso y estatura de los recién fallecidos en ese rango de edad. Y entonces desarrolló una curva ascendente, en donde si una persona tiene un índice de masa corporal normal hasta 25, tiene un factor de riesgo de muerte prematura de 1. Pero en cuanto se llega a 30, prácticamente se está duplicando. Y cuando se llega a 40, se está triplicando. Esto en el 85 desató mucho interés y varios investigadores desarrollaron lo mismo, pero con pacientes en diferentes patologías, entre ellas diabetes, hipertensión, infarto, etc. Y todos presentan una curva ascendente, ¿sí? Así es de que quizá ahora se habla de unas nuevas detecciones, nuevas clasificaciones de obesidad, pero la herramienta de detección a través del índice de masa corporal todavía sigue siendo útil y muy accesible. Bien, ¿qué necesitamos aquí? Necesitamos 3 medidas. Primero, el peso corporal en kilogramos y la talla o estatura en metros. Esto es importante porque luego hay gente que está registrando la estatura en centímetros, ¿no? Es en metros. Y aquí hacemos la operación. Peso corporal, kilogramos entre estatura al cuadrado. Si tienen dificultad, pues multiplican estatura por estatura y así. La cuarta medición será la circunferencia cintura, que es lo que vamos a hablar. Entonces, el índice de masa corporal de 25 a 29.9 se considera sobrepeso. Y bueno, sobrepeso puede ser un factor de riesgo. No sabemos a expensas de qué es, pero ya hay que sospechar de algo. El índice de masa corporal igual o mayor a 30, ya estamos hablando de obesidad. Y otro factor es que la distribución de la grasa corporal también va asociado a la relación con las enfermedades cardiometabólicas, en este caso, la obesidad abdominal. Es por eso que la circunferencia de cintura ha cobrado también importancia en esta determinación. Las mujeres, cuando es mayor a 80 centímetros, en los hombres mayor a 90 centímetros, la circunferencia en un plano transversal exactamente pasan por la cicatriz umbilical. Esto, si presenta obesidad, presenta circunferencias de cinturas mayores a estos centímetros, pues obviamente ya se va asociando un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero tiene que ser medida sobre todo adecuadamente. El peso y la estatura se recomienda que sean en las primeras horas del día porque posterior ya va a tener cambios. Y la cintura, pues hay gente que hace lo que sea para que salga con menos medida, ¿verdad? Así es de que no. Eso, como decía, tiene que ser el profesional de la salud. Ahora vamos con lo que son la detección de riesgos para diabetes mellitus. En esta detección se inicia sobre todo con una serie de preguntas. Ya una vez que se detectó el índice de masa corporal, ¿dónde ubica usted su índice de masa corporal? Si presenta 0 es una calificación de 5, si presenta obesidad es de 10, ¿sí? En el caso de la circunferencia de cintura, si es mayor a los parámetros de 80 centímetros en mujer, 90 centímetros en hombre, sería positivo. Estos van y vean la sumatoria que va teniendo, ¿no? Sobrepeso de 5, circunferencia de cintura mayor es de 10, si la tienes normal o una circunferencia menor a estas cifras es 0. Ahora, el número 3, realiza menos de 150 minutos, 2 horas mías de actividad física a la semana.
150 vendría siendo, o sea, lo que dice, como 30 minutos al día, si fuera entre semanas, y de lunes a viernes 30 por 5 te da los 150. Pueden ser continuos o acumulados, no importa, pero lo importante ya después podríamos hablar de a qué intensidad, pero bueno. Si hace menos de esa actividad, calificaría, digo, si no realiza menos de ese tiempo, calificaría como 5. Si hace más de esos minutos, califica como 0. Y en esto, bueno, pues ya nos podría ayudar que en muchos celulares, relojes inteligentes, ya nos van contando los pasos por día, ¿verdad? Incluso hay algunos pacientes ya te informan de esto. La otra, el número 4, tiene 45 años de edad o más, chinga. Equivale a 10. ¿Alguno de sus hermanos vive o vivió con diabetes? Es una calificación de 1 si es positivo, no es negativo. Si el padre o madre vive o vivió con diabetes, es igual una calificación de 1 y 0 si no vivieron. Y en caso de ser mujer, ha tenido hijos con más de 4 kilos de peso al nacer, o con peso menor de 2.5 o antecedentes de diabetes gestacional, también está una calificación positiva. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer la sumatoria de estas 7 preguntas. Si el resultado es menor a 10 y no tiene sintomatología, es un bajo riesgo. Si el puntaje es igual o mayor a 10, pero independiente, independiente a la sintomatología y un riesgo. Pero aquí lo que hay que ver es lo siguiente. Aquí sí, la determinación de glucosa en sangre capilar, y sabemos que tienen que tener mínimo, puede ser, en el caso de glucosa en ayuno, sobre mínimo de 8 horas de ayuno, ¿sí? Algunos recomiendan hasta sobre 12 horas, pero vaya, en personas mayores, un ayuno de 12 horas es muy pesado, ¿sí? Pero bueno, 8 horas, o glucosa casual. Si el valor en la glucosa en ayuno es mayor a 100 miligramos sobre decilitro, o la glucosa casual es mayor a 140 miligramos por decilitro, ¿qué es lo que sigue? Pues referir a la unidad de salud para la prueba diagnóstica. Acuérdense que esta es la primera etapa. Aquí tengo que anotar mi fecha de primera detección, el puntaje obtenido en esta encuesta y sobre todo los puntos. Si presenta riesgo bajo, si la determinación de la glucosa y señale la condición en la que se presentó el paciente. Ayuno o de manera casual, la cifra que ustedes hayan medido, ¿sí? Vamos a pasar a la otra, detección de hipertensión arterial sistémica. En hipertensión arterial sistémica, alguien decía que ojalá todas las enfermedades fueran tan sencillas que se diagnostican con un aparato, ya, pero no es tan sencillo. Veamos, el problema está en que la medición de la presión arterial durante mucho tiempo se hacía de una manera estandarizada y esto implicaba varios falsos positivos o falsos negativos, ¿sí? Además de que, bueno, los manómetros de mercurio desde hace décadas se han prohibido, pero vamos a ver las detecciones. Sobre todo, la medición de la presión arterial, sí, tiene que ser, pero tiene que ser de manera adecuada. Como se espera 5 minutos con la persona en reposo y seguir las recomendaciones. Si hizo ejercicio intenso, tomó café, tiene estrés, mejor hay que esperar más tiempo. Se puede medir la presión arterial de ambos brazos y el brazo de la lectura más alta. Hay que medir 2 veces más. Las mediciones de que haga, se voy a sacar ahí el promedio. Esta es la recomendación de la OMS.
para lo que es una medición adecuada de la presión arterial, ¿sí? Entonces, la presión arterial, no conversar, apoyar las palmas a la altura del corazón, el manguito sin ropa y usar el tamaño adecuado. Estar apoyando los pies, no cruzar las piernas en la vajiga vacía y apoyar la espalda en la silla, ¿sí? Todo esto tiene que ser con dispositivos electrónicos validados. Todo esto se usa, tenemos la guía práctica para tratamiento farmacológico en hipertensión arterial sistémica. El problema está de que se pueden usar manómetros aneroides, sí se pueden utilizar, pero había que combinar varias habilidades. Pero la otra cuestión que se ha visto, la presión a la que se infla el manguito y a la que se desinfla, a veces no es a la misma velocidad y esto puede afectar. Muy bien, vamos ahora a lo que serían los riesgos de dislipidemias. Para dislipidemias no es necesario estar en ayuno, ¿sí? Y tenemos equipos portátiles que reportan estos perfiles que la verdad ya es una gran ayuda. Bueno, en el caso de diabetes también son equipos portátiles, ya pasaron las décadas, tienes que tomar una muestra y regresar hasta en la tarde o al día siguiente por tus resultados, ¿no? Entonces, aquí lo que interesa son las lipoproteínas y los lípidos que están relacionados con el riesgo cardiovascular, que sería el colesterol total, los triglicéridos, el colesterol de lipoproteínas de alta densidad y el colesterol de lipoproteínas de baja densidad, ¿sí? Hay uno que dice, bueno, no HDL, ahorita vamos a explicar por qué. El colesterol de lipoproteínas de baja densidad es importante tomar porque precisamente esta lipoproteína es la encargada de depositar las reservas de colesterol, o lo que tienen de colesterol, perdón, hacia vasos sanguíneos, ¿sí? Si los triglicéridos son menores a 400, son normales, y tengo mi valor de colesterol, bueno, pues puedo calcularlo. Y entonces tenemos aquí la operación. Por ejemplo, tuve una persona, por ejemplo, de 150 de triglicéridos. Entre 5 me da a 30, por ejemplo. Y tiene un colesterol HDL, no es muy deportista y tiene 30, bueno, me da 60, la suma de estos. Y tiene un colesterol de 200 menos 60, bueno, ya me sale la cifra de colesterol LDL, ¿sí? El cual no debe pasar los 100 miligramos sobre decilitro, como estamos viendo acá. Y hace un momento les decía, tiene un colesterol menor a 30, os digo, de 30. El colesterol HDL solamente se incrementa a través de actividad física. No hay dietas que aumenten el colesterol HDL. Ahora, si los triglicéridos ya son mayor a 400, entonces, ahora sí, el colesterol total menos las cifras de HDL, ¿sí? Por ejemplo, aquí si esa persona en vez de tener 150 tiene 400 de inmediato, decíamos que tenía 30, colesterol total menos 30, ya me da 170 de colesterol no HDL. Estos parámetros se tienen que estar, una vez que se detectan, se deben estar repitiendo cada 3 meses. Ahora, la periodicidad puede ser anual o bianual de acuerdo a cómo se determine, pero lo importante es establecer el seguimiento. Por eso es importante el mantener la comunicación con los pacientes. Y llegamos a lo que es el seguimiento de la detección integrada, que es parte de los propósitos de este cuestionario de factores de riesgo que comentamos al principio, ¿sí?
El seguimiento de detección integrada, sobre todo este seguimiento de la detección y la confirmación diagnóstica oportuna, rápidamente nos lleva hacia el inicio de tratamiento y prevención de complicaciones en el primer nivel de atención. Lamentablemente, pensamos que todo este tipo de padecimientos se tienen que tratar en el segundo nivel. Y de hecho, en el primer nivel se pueden, entre más temprano se detecten, más temprano se atienden, se puede iniciar ahí el tratamiento, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el riesgo? Aquí se establecen 3 niveles de riesgo de enfermedad cardiometabólica. Veamos a alguien de riesgo bajo, ¿les parece? Sí. Pues sobre todo alguien que tenga un índice de masa corporal hasta 24.99 o 18.5. Por cierto, menos de 18.5 se califica como bajo peso, pero bueno, ahorita no es el punto. Adultos que presenten estatura baja o talla baja, por ejemplo, aquí no aplica el índice, por ejemplo, mujeres que miden menos de 1,50 o los hombres que miden menos de 1,60. Y en adultos de más de 60 años de edad, no aplica. ¿Sí? Entonces, yo ya había hecho mis cuentas y tengo 24, pero no aplica. Bueno. Ok, este es en cuanto a la parte de obesidad. En cuanto a diabetes mellitus, la glucosa normal se encuentra a menos de 100, felicidades, vamos bien, campeón, como decimos. La hipertensión arterial sistémica, factores de riesgo, bueno, si el factor de riesgo es bajo, factor de riesgo es bajo, es que la presión arterial sea menos de 120/80 litros de mercurio. Acuérdense la medición que habíamos mencionado varias veces, pues medir 3 veces y tomar el promedio, ¿sí? Dislipidemias, colesterol total menor a 200, colesterol HDL entre 40 y 60, dependiendo del sexo, triglicéridos menor a 150. Si aparece que no tiene nada, bueno, podemos repetir la detección más adelante, ¿sí? Siempre invitando al paciente a que se tiene que seguir teniendo y manteniendo hábitos de vida saludable, porque vemos que los factores de riesgo son muchísimos, ¿no? Factor de riesgo medio. Alguien que presenta un índice de masa corporal con sobrepeso, es decir, entre 25 y 29.9, adultos que sean de estatura baja o talla baja, como de 23 a 24.9, ¿sí? Es un poco menor, y adultos de 28 a 30, mayores de 60 años, perdón, adultos mayores de 60 años, de 28 a 31.9. La glucosa no va a aplicar, pero sí el caso de la hipertensión. La hipertensión, cuando ya va a estar en cifras entre 120 a 39 de presión arterial sistólica y de 80 a 89 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica, ¿sí? Un riesgo medio a nivel lipídico, bueno, sobre todo lo podemos dejar pendiente en ellos. Ahora, eso es lo que tenemos que ver con mucho cuidado. El riesgo alto. ¿Cuántas personas, si por ejemplo ahorita hiciéramos entre los asistentes, sabemos nuestro peso y estatura, que nos hiciéramos nuestro índice de masa corporal? Saquemos nuestro índice de masa corporal ahorita, ¿cuánto tendríamos? ¿Sí? Si apareces con más de 30, cuidado, ya estás con problemas de obesidad. Sí, y ya les había dicho lo que avisan, índices de masa corporal de 30, ya prácticamente estás duplicando tu riesgo de muerte prematura. Adultos de estatura baja o talla baja, que sea mayor a 25, y mayores de 60 años que tengan 32 de índice de masa corporal, mayores de 60 años. Y prediabetes, bueno, sobre todo la glucosa,
que sea mayor a 140 miligramos en ayuno o mayor a 140 de manera casual. Ojo, es detecciones, por eso hablamos de glucosa. La hipertensión arterial sistémica definitivo mayor, igual o mayor a 140 arterial, presión arterial sistólica, igual o mayor a 90 milímetros de mercurio, ¿sí? Y en los problemas de dislipidemia, que en caso de colesterol total sea mayor a 200, que el colesterol HDL sea menor a 40, el no HDL mayor a 160, el LDL mayor a 130 y los triglicéridos mayor a 150. Sobre todo aquí, no es que un solo estudio te va a decir que ya tienes ese diagnóstico, hay que hacer la confirmación diagnóstica y citar continuamente a estos pacientes, no dejarlos sin comunicación. El seguimiento de la detección integrada, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué fue lo que se detectó en este cuestionario de factores de riesgo? Se detectó diabetes, se detectó hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad. Entonces, tú aquí tienes que marcar y señalar el mes y en el año en que se hace. Si para el caso de confirmación diagnóstica, como dice ingreso a tratamiento, tiene que realizar el registro de la información. La persona tiene que estar registrada, tenemos que tener esos datos. Y la confirmación diagnóstica, después de la detección, también hay que especificar en qué mes y año y las cifras con las que se confirmó. Cuándo ingresa a tratamiento, en cualquiera de estas enfermedades crónico-degenerativas, que sería diabetes, hipertensión, dislipidemia y obesidad. Así es de que realizar búsqueda intencionada en casos de diabéticos, pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión arterial, pacientes con dislipidemia y pacientes o personas con obesidad. ¿Sí? Perdón, estaba haciendo un error. Aquí alguien rápidamente me hizo el señalamiento. No decimos diabéticos, son personas con diabetes. Lo que sí, la obesidad no requiere una confirmación diagnóstica. Y sobre todo, si se dan cuenta, el cuestionario de factores de riesgo nos permite identificar en la persona 1 o hasta 4 enfermedades, ¿sí? Ahí es la parte importante. Ahora, ¿qué vamos a establecer? Decíamos, intervalos. Bueno, resultados de la detección. Si es un riesgo bajo, ¿sí? Entonces, se le aplicó el cuestionario de factores de riesgo, acuérdense que queda en el expediente, ¿sí? Y el cuestionario debe ser aplicado en los próximos 3 años acorde al criterio del personal. Si pueden aplicarlo antes, no importa, no se preocupen, se puede aplicar antes, ¿sí? Pero sobre todo, esta persona que presenta algunos datos, pero no presentó riesgos, de tal manera sería conveniente que acuda a los grupos de ayuda mutua de enfermedades crónicas como una medida preventiva. Y sobre todo hay el trabajo entre pares, entre pacientes. Ahora, si el resultado es un riesgo medio para obesidad, diabetes, mellitus, hipertensión arterial sistémica y dislipidemia, entonces, de igual manera, esa persona estamos considerando que tiene sobrepeso o prediabetes o hipertensión o alguna dislipidemia. Entonces, cuestionario se puede aplicar el próximo año, pero sobre todo, de acuerdo a como lo ve el personal de salud, y de igual manera, acudir con los grupos de ayuda mutua para acciones preventivas. Ahora, si definitivo ya apareció con un riesgo alto en estas 4 enfermedades, entonces sus mediciones fueron de riesgo alto, ya estamos hablando de una persona con diabetes, un paciente con diabetes mellitus, pacientes con hipertensión o una persona con dislipidemias. Así es de que hay que confirmar o descartar estos diagnósticos para hacer una detección positiva. Durante el seguimiento, sobre todo los profesionales de la salud deben llevar
aquí se llevan a la búsqueda intencionada de comorbilidades y o complicaciones, que ahorita se va a comentar más adelante. La persona puede acudir a grupos de ayuda mutua como una estrategia educativa, pero sobre todo que vea que el trabajo en equipo, el trabajo mutuo, y sobre todo con personas que tienen el mismo objetivo de mantener una mejor calidad de vida, le va a ser de mucha ayuda a todos ellos. ¿Sí? Ahora, en esta parte, ya con esto terminaríamos, se puede decir que lo que es el cuestionario de factores de riesgo, nada más es una información extra para hablar de lo que es, ya que se realiza la detección integrada, se deberá registrar las acciones en los siguientes formatos. Entonces, esto ya es la detección integrada. ¿Sí? Las hojas diarias de detecciones que habíamos comentado que salen desde el consultorio y van a la jurisdicción, etcétera, se registran en la hoja diaria de detecciones sin vacíos y, sobre todo, debe ser registrado en un sistema automatizado del Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud, de la DGIS, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la detección integrada, la cuestión de factores de riesgo, y luego aquí vamos a sacar la hoja diaria de detecciones. Apareció con factores de riesgos, pasa a lo que es el llenado de datos en SimBasil y en la hoja diaria de la consulta externa, que es lo que hemos comentado. Diagnóstico si es diagnóstico de primera vez, va a estar registrado y se va a registrar en SIMBA. En el SIMBA va a estar en sus datos, en este tarjeta de registro y control de enfermedades, que vamos a ver más adelante. Y después va a pasar al sistema de información en enfermedades crónicas, el SIG, que es la hoja diaria de detecciones que van a estar teniendo consultorio. Yo sé que en muchas unidades, llámese el ICE, del IMSS, tienen hojas similares, pero algunos, bueno, son muy amplios porque implican la misma hoja hasta el llenado de datos incluso de niños. Entonces, van a ver todas las informaciones, el tipo de personal, y aquí ya va exactamente en el expediente. Ya está todo lo que hemos estado detectado, edad, sexo, si es afromexicano, indígena, parte de lo que estamos viendo aquí está registrado. Pero aquí ya va el registro de las signos vitales, algunas mediciones no algunas, sino las mediciones de indicadores metabólicos, como es el caso de la glucosa, y ya después, si tiene 60 años o más, ya se aplican diferentes evaluaciones, ¿sí? Ahora, esta hoja de detecciones, decía, se va a estar registrando y va a subir al sistema. Este Sistema Nacional de Información Básica en materia de salud. Y aquí tenemos el registro de control de enfermedades crónicas. De igual manera, datos de identificación, podemos hablar más en previa, sobre quizá hasta como el llenado, pero son hábitos, formatos para el control de enfermedades crónicas. Ya estamos hablando. El doctor Emir Amauri nos está mencionando que el índice de masa corporal por sí mismo no es suficiente, ya que en ciertos casos se debe contemplar el porcentaje de grasa. Y tienes mucha razón, ¿sí? Tienes mucha razón, doctor, efectivamente. Pero aquí hablaremos de la población general. Si hablamos de los atletas, pues cambia totalmente, ¿no? Y desde hace mucho, tú tienes un sujeto muy musculoso, sujeto masculino muy musculoso, y otro sujeto obeso, de los dos de la misma edad y estatura y mismo peso, pero los pesas bajo el agua y van a pesar diferente. Tiene la misma estatura, el mismo peso, pero uno es musculoso y el otro es obeso. Ahora, ¿qué método me dices aquí? Por ejemplo, pliegues cutáneos.
pues hasta la fecha, sí, les vamos a enviar los formatos. Mira, si tú me dices determina la grasa corporal, pues la grasa corporal, si la quieres determinar por pliegues, implica si ya el hecho de pesar y medir la estatura adecuadamente de una persona, medir los pliegues es otra. Y ahora, ¿cuál ecuación? ¿Cuál plicómetro? Entonces nos metemos ahí en más problemas definitivos, sí, pero ahorita es la herramienta más accesible que podrías aplicar en todo el país, así, literal. Ha habido algunos estudios que han hecho y lamentablemente no han llegado a mucho. Y ahora, no quieres medir pliegues, pues puedes hacer bioimpedancia, pero a ver, entonces en cada unidad tienen que comprar una báscula de bioimpedancia y que sea acorde a las características. Y las de bioimpedancia, te dan errores muy grandes ya en sujetos mayores de 50 años, así es de que, pues, sí es cierto, nada más hay que considerar lo que estamos hablando de población en general, ¿sí? Me decía Esperanza, sí, van a tener en cuenta los formatos y les enviaremos las presentaciones con todo gusto. Sí, es pura grasita. Pero fíjate que es lo que te decía, nada más ya para concluir con el estudio de Grace en 1985, en donde sabes que el único que registró fue peso y estatura de los sujetos que habían fallecido. Y de inmediato surgieron varios estudios de diferentes patologías. Entonces aquí dijeron, bueno, aquí tenemos una herramienta, pero pues creo que nos puede servir de algo. Y esta utilidad que empezó en el 85 ya es hasta el siglo XXI donde se le está aplicando. Tengo otras gráficas que han salido publicadas en diferentes medios sobre precisamente la relación del índice de masa corporal y su relación con enfermedades cardiometabólicas. Pero bueno, aquí como nomás íbamos a tocar la parte del cuestionario, hasta ahí lo dejamos. Pero con todo gusto, sí, miren. Entonces, bueno, vienen todos los datos de identificación, los antecedentes familiares, ahí está, cardiovasculares, diabetes, dislipidemias, enfermedades cerebrovasculares, si fue en abuelos, tíos, hermanos o en ninguno, bueno. Los personales, si ha tenido algún tipo de padecimiento. El inicio de tratamiento, cuando está ingresando a la unidad. Y entonces vienen los datos basales diagnósticos para diabetes, para hipertensión, para obesidad o dislipidemias, un síndrome metabólico. Y sobre todo, se pueden establecer y programar visitas domiciliarias, ¿sí? Y en el reverso de este formato, ya está en cuanto a lo que es la captura de SIC, cuando se hizo la fecha, si se hizo, los datos de peso, índice de masa corporal, si fue sobrepeso, obesidad, aquí se tiene que marcar en las casillas, la circunferencia de cintura, presión arterial, etc. Entonces, ya el paciente ya va a estar teniendo este seguimiento. Y aquí, obviamente, ya se está empezando el tratamiento prescrito farmacológico, ¿sí? Y no farmacológico. Si es que presenta complicaciones, y sobre todo lo que vamos a hablar más adelante, si tiene problemas de adicciones, en fin. Y con todo gusto, Esperanza, les enviamos los formatos a su dirección. Entonces, básicamente es esto. Empezamos con el cuestionario de factores de riesgo, la tarjeta de registro y control de enfermedades crónicas que va a entrar al CIMBA, y después aquí es procesado en el SIC y se sube a cubos, a los cubos dinámicos, donde vamos a estar bajando la información. Es importante que la información se esté mandando de manera frecuente, porque luego el problema es que en algunos lados dejan mucho tiempo sin subir esa información. Y esto realmente pues, está generando vacíos a la hora de la consulta en cubos, ¿sí? Ahora, la estrategia de triple optimización para la salud pública. 3, la optimización clínica. O sea, yo sé que podemos decir que nos hacen falta muchas cosas, pero bueno, ¿por dónde podemos empezar o de manera individual, cómo podemos empezar? La optimización clínica empieza desde la parte del sector salud, que ya empieza a tomar cartas en el asunto,
de los investigadores, los líderes clínicos, la sociedad civil. Por eso la importancia también de promover estos grupos de ayuda mutua. Y luego, la optimización poblacional, sobre todo, que se trata de mejorar el bienestar poblacional, acceso a opciones costo efectivas, ojo, el tratamiento no farmacológico, que lo vamos a comentar al final, y un tratamiento estandarizado, que es lo que estamos comentando ahorita, por lo menos ya tener una información estandarizada. Y la optimización económica, bueno, que a veces no depende de uno, que es la compra consolidada y sobre todo que sea lo más óptimo para la atención. ¿Cuáles son las prerrogativas que se están considerando? Número 1, intensificar la detección oportuna de enfermedades cardiometabólicas, con la presión arterial, con la técnica, equipos apropiados y sobre todo buscar otros factores de riesgo. Debe de reportarse cada factor de riesgo, homogeneizar las acciones, generación de información obtenida, lo que estoy comentando, y sobre todo mediciones con equipo adecuado y validado para su confirmación diagnóstica, ¿sí? Después vendrá la otra parte, planificar, optimizar y adaptar un enfoque estandarizado para el manejo de estas enfermedades cardiometabólicas. Esta es la mesa de estado saludable. Esta mesa de estado saludable, pues, se está apoyando en 4 patas. Pensemos que una pata es el estilo de vida, el plan de alimentación, la actividad física, el control de peso, etc. La otra pata es el autocontrol de factores de riesgo. Cada cuánto me checo mis estudios, como glucosa, presión arterial, lípidos, ver problemas de adicciones, ver si hay problemas de sobrepeso, obesidad, estrés. ¿Qué tanto voy a la consulta de manera periódica? Aquí un mensaje en especial, sobre todo para los varones, porque la gente que más va a consulta generalmente son las mujeres, ¿sí? Educación en salud. Conocer tus factores de riesgo, conocer tu riesgo. Y si tienes duda, pregúntale a un profesional de la salud, por favor. Él te puede dar mejor información. Y sobre todo, fuentes de consulta saludable, porque el problema es de que ahora la gente ya, con informarse por cualquier medio, ya no pide una atención, sino exige que le den otras cosas. Y por otro lado, los medicamentos específicos por el especialista y por prescripción adecuada. Si se fijan, las 4 patas, solamente una depende de medicamentos, las otras 3 dependen de la persona, ¿sí? Así es de que lo que sea es que tenemos que buscar un adecuado control de las 4 patas que permita mantener una estabilidad de esa tabla de la mesa y sobre todo mantener un estilo de vida saludable. Ya estamos por concluir, vamos a ver algunas preguntas. Este estudio de revisión publicado en el 2018 fue muy interesante, sobre todo el nivel y calidad de vida en relación con la esperanza de vida. ¿En base a qué? En base a hábitos saludables analizados. Aquí vemos que hay hasta 5 hábitos. ¿Cuáles eran esos hábitos? Dieta saludable, el no fumar, el índice de masa corporal saludable, el consumo moderado de alcohol y una actividad física moderada o vigorosa. Aquí sí influye que sea moderada o vigorosa, al menos 30 minutos por día. Y vean que lo que se vio en esta revisión fue que después de los 50 años, las personas entre más hábitos saludables mantengan, van a tener una mejor esperanza de vida que los que mantienen 1 o 2 o 3, o a lo mejor hay que ninguno de estos, ¿sí? Entonces, ahí vamos a estar insistiendo. Es nuestro papel. Bueno, en relación con el tema que nos tocó atender, cuestionar de factores de riesgo. Las conclusiones, primero, vigilar que las detecciones se realicen en personas mayores de 20 años sin diagnóstico médico previo, ¿sí? Y decimos sin derecho a audiencia. Supervisión del proceso en las unidades médicas de salud
del primer nivel de atención. Tercero, seguimiento a detecciones positivas para una confirmación diagnóstica y posterior ingreso a tratamiento en la unidad de salud del primer nivel de atención. No refirió al segundo, cuando en realidad creo que se le puede dar atención de inmediato. Y sobre todo, tratamiento oportuno y adherencia al mismo. Además, detectar complicaciones si es necesario y enviar a contrarreferencia si el caso lo amerita. Entonces, tenemos que estar informados en esto y seguir actualizándonos. Es por eso que ya viene una especie de comercial. Aquí está la oferta educativa que tiene el SENAPRESE para este 2025. Estos cursos son asincrónicos, es decir, lo puedes tomar en cualquier momento, lo puedes tomar en línea, puede ser en tu casa, desde una computadora, un celular, etcétera. Ay, perdón, pero ya sé. Son estos 7 cursos. Uno, intervención breve, hábitos y estilos de vida saludables para la atención primaria de enfermedades cardiometabólicas en México. Este es un curso que se desarrolló aquí en SENAPRESE por las compañías de nutrición, y es un curso bastante interesante, sobre todo hablando del estilo de vida saludable que se puede alcanzar. El segundo es medición automática precisa de la presión arterial. Esto que hemos estado comentando es un curso relativamente rápido, pero, ojo, como la idea es mantener una calidad en la atención, este curso la persona se tiene que estar actualizando constantemente. Por eso la certificación que te da OPS, vamos, en este curso de medición automática precisa de la presión arterial es de 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que si tomaste este curso el año pasado, te tienes que actualizar, ¿sí? 3, la implementación del paquete técnico HARTS en la atención primaria de la salud. Sobre todo esto de mucho interés para las entidades federativas que están por incorporar HARTS en su lugar. El 4, que es el manejo de la hipertensión arterial y riesgos cardiovasculares en la atención primaria de la salud. Si fijan, todo es la atención primaria de la salud, ¿sí? El 5 es impulsores del control de hipertensión en centros de atención primaria de salud. El 6º es política pública en materia de enfermedades cardiometabólicas, la iniciativa HARTS. Es un curso que dirige presente nuestro director, el doctor Ángel Díaz Aguilera. Y el número 7 es un curso para alguien que haya dicho, bueno, es que ya tomé cursos. Este curso apenas fue lanzado, creo que el mes de febrero de este año, febrero-marzo de este año, por OPS, sobre mejor atención para las enfermedades no transmisibles, acelerar las acciones en la atención primaria de la salud. Ahora, aquí les muestro que son 2, tú puedes entrar a cualquiera de estos. El campus virtual de la OPS, que aparece con su logotipo más o menos, en fin, y el curso de CIESAVI. Entonces, aquí en CIESAVI los vas a ver de esta manera, pero vas a encontrar que, por ejemplo, el curso de medición de la presión arterial, lo ves en CIESAVI, en OPS, es el mismo, no hay problema. Lo que pasa es que si entras a CIESAVI, te enlaza con las plataformas. Quizá el único que no puedes encontrar en CIESAVI, porque apenas fue lanzado recientemente, fue el de mejor atención para las enfermedades no transmisibles, ¿sí? El número 7. Ese es quizá el único. Y pues varias cosas que quieren incrementar, bueno, aquí van a encontrar mucha información muy actualizada por diferentes profesionales. Bueno, por mi parte, estamos a tiempo de algunas preguntas, ¿sí? Sí, estamos a tiempo de algunas preguntas. ¿Cómo? Que tienen que enviarse constantes. Bueno, me están haciendo un comentario muy, gracias, Carlos.
Los profesionales de la salud, estos cursos van dirigidos para profesionales de la salud, no tienen ningún costo, obviamente. Se les envió a los líderes, al responsable estatal de enfermedades cardiometabólicas o del programa de salud en el anciano o su equivalente, se les envió recientemente un formato para, ustedes tienen que enviar, una vez que acrediten su curso, tienen que enviar la imagen completa, tiene que ser completa, de su constancia a su responsable, a su líder, ya sea jurisdiccional o estatal, ¿sí? Porque ellos nos van a enviar la información de todos ustedes, nos van a enviar la información de todos ustedes a nosotros. Decíamos, toda la información al final va a llegar a nivel federal. Y esos personas que se están actualizando van a incidir en el indicador de su entidad federativa. Dentro del PAC hay un indicador, el número 8, que tiene que ver con capacitación. Y hay un indicador dentro del PAS, el programa alternativo de la Secretaría de Hacienda, que tiene que ver con capacitación. Y las entidades federativas que entren a la iniciativa HAD, hay una cédula de evaluación, y dentro de esta cédula de evaluación está incluido el revisar el personal que ha estado actualizado. Así es de que sí es una invitación a que tomen sus cursos, nos manden sus formatos completos en PDF, por favor, porque el año pasado tuvimos la experiencia que había gente que solamente le tomaba la foto y nomás aparecía el logo y su nombre y nada más, no sé ni quién lo firmaba ni nada. ¿Sí? Y esto es parte del indicador que se está actualizando. De todas formas, si en su entidad federativa requieren alguna capacitación o algún tema específico o por cambios en la estructura, quieren saber sobre un curso sobre inducción al puesto, con gusto se realiza. Habíamos comentado lo de los cursos que se puede pedir específicamente sobre grupos de ayuda mutua o lo que son las UNEMES, ¿sí? Esto ya se ha tenido implementado. Incluso aquí en el área hay residentes que están rotando con nosotros y se les dan esas pláticas de lo que son lo que es GAM y lo que son UNEMES. Así es de que es una urgencia estar manejando la misma comunicación. Y las personas que estén registradas en INSABI, una vez que terminen su curso, es importante, en la página de registro, cuando inicies un curso, al final te piden envíes la constancia, porque a nosotros va a llegar la información del INSABI, del CISABI, perdón, nos manda la información y nos dice de qué entidades, etcétera, incluso hasta nos dice cuántos sacaron, todo eso, ok. Solamente se consideran los alumnos acreditados, ¿sí? Solamente los alumnos acreditados. Bien, bueno, pues vamos a dejar, de todas maneras, aquí dejo mi correo, quedo a sus órdenes, voy a tener la presentación.